En el anterior vídeo hemos visto el ejemplo que aparece en la pantalla. El problema radica en qué pasaría si ahora quisiera saber cuál sería el mismo proceso cuando la temperatura exterior en vez de 1 grado fueran 5 grados o cuando a la vez el recuperador sensible en vez de un 43% de eficiencia tuviéramos un 53% de eficiencia. En el diagrama lo teníamos representado así y tendríamos que volver a definir desde el principio todos los procesos. No obstante, si nos vamos al modo tabla, si nos acordamos en la parte inferior, hemos visto cómo íbamos definiendo todo uno de los procesos. Por ejemplo, podíamos llegar a la corriente de aire exterior, que aquí marcamos 1 grado, y decir, no, eran 5 grados lo que teníamos. O la eficiencia, en vez del 43%, el 53%, que es la nueva eficiencia. Si yo ahora recalculo el proceso, me ha recalculado todos los calores e igualmente tengo representado el diagrama ahora con la nueva situación. Evidentemente, que tenemos 5 grados, en este caso, como temperatura exterior. Es decir, no hace falta redefinir todo, simplemente podemos marcar el valor que quisiéramos. También podríamos haberlo definido no simplemente mediante temperatura y humedad relativa, sino haber cambiado la variable. Por ejemplo, si en vez de la humedad relativa como condiciones del aire extraído yo quiero marcar la temperatura húmeda, pues puedo marcar que el punto sería de 22 grados y un 17 de temperatura húmeda. Recalculamos el proceso, volvemos a calcular y ahora las condiciones del aire del local teníamos esos 22 grados y de temperatura húmeda 17. Es decir, podemos cambiar tanto el valor como el tipo de variable introducida. Si nos acordamos, otro detalle sería que en este proceso teníamos las condiciones de impulsión en el punto 8 y las condiciones de aire de retorno en el punto 9, o condiciones de aire extraído. La pregunta sería, ¿ese caudal que estamos recirculando, cuánta cantidad de calor sensible y calor latente están compensando del local? Es decir, ¿cuáles las cargas que pueden compensar, evidentemente descontando la de aire exterior, que ya la unidad de tratamiento lo está compensando? Bien, para eso sería una transformación simplemente desconocida, desde las condiciones 8 hasta las condiciones 9. Es decir, me sitúo en el punto de impulsión, en el punto 8, le doy a una operación desconocida, y como condiciones de salida de esa operación desconocida tengo los 22 grados y los 17 de temperatura húmeda que se correspondían con el punto 9 último que hemos manejado. Por lo tanto, vemos esa transformación. Esa transformación lo que estaría compensando en el local exactamente serían, como vemos, 64 kilovatios de calor sensible y 15 de calor latente. Es otra forma fácil de saber concretamente cuánto estaría compensando en cada instante esa transformación. Y finalmente, ¿por qué no? Se podría definir todas las transformaciones así, todo el proceso. Es decir, si lo borramos todo y nos vamos a la tabla, yo puedo definir todos esos procesos. Si recordamos, teníamos una corriente inicial que le llamábamos corriente extraída, que teníamos, la etiqueta era el 9, la temperatura eran 22 grados, la humedad relativa el 50% y teníamos extraído 13.500 metros cúbicos hora. Teníamos una corriente que le llamamos exterior, cuyo condiciones del punto, la etiqueta era el punto 1, la temperatura era 1 grado y la humedad relativa era el 90%. Y teníamos 4.200 metros cúbicos hora. Añadiendo otro proceso, a la corriente lo que queríamos era un separador, íbamos a separar la corriente extraída y separábamos en una corriente, era el separador y la corriente era la extraída. Esta corriente se va a llamar, iba a llamarse ahora recirculada, cuya etiqueta era el punto 5. La otra corriente se iba a llamar descargada, el punto representativo era el 2 y íbamos a descargar por la corriente recirculada el 80%. A continuación lo que teníamos era un intercambiador de calor, un recuperador sensible, en que según la norma UNE la corriente de impulsión era la exterior
la corriente de extracción era la descargada, era un recuperador sensible y el rendimiento del recuperador sensible habíamos dicho de un 43%. La corriente exterior iba a salir como 0.4 y la corriente descargada iba a salir como 0.3. Seguidamente, lo que teníamos era una mezcla. Íbamos a mezclar la corriente exterior con la corriente recirculada para darnos una corriente que le llamamos de impulsión, y el punto representativo era el 6. Seguidamente, lo que teníamos era un paso por una batería caliente. Esa corriente de impulsión pasaba por una batería caliente, las condiciones del punto representativo le llamábamos 7, pasaba por una batería que estaba a 45 grados y tenía un factor de bypass de 0,15. Y finalmente decíamos que pasábamos por un aumentador con recirculación, esa corriente de impulsión, para impulsar el punto 8, y la eficiencia de ese aumentador era del 34%. Hemos definido todo el proceso, ahora lo calculamos y lo vemos representado de golpe en el diagrama, igual como antes lo habíamos hecho paso por paso. Bien, esto es una habilidad, dijéramos, del programa que le hace mucho más versátil. Finalmente, como ayuda, también podemos pasar el factor de calor sensible a la recta de maniobra. Si elegimos una corriente determinada, el punto 8 de impulsión, y quiero por este punto que pase una recta de factor de calor sensible de relación 0,9, pues queda dibujada esa línea que tendría a todos los puntos ese factor de calor sensible de 0,9. Lo mismo pasaría con la recta de maniobra.